Makoto Yukimura tenía un deseo: crear una historia. Quería dar a conocer su moralidad y su forma de ver la vida al mundo. Debido a los conflictos bélicos en los que su nación se vio afectada durante la historia y los que él pudo ver a lo largo de su vida, Yukimura desarrolló un rechazo hacia la violencia, por lo que, teniendo esta idea como eje, quiso representarla en una obra, una historia que la protagonizaría una civilización que tenía la violencia como su forma de vida. Para los vikingos, vivir en luchas era parte de su cultura, el más fuerte era el más respetado, la violencia era parte del día a día, vivían para la lucha y morían anhelando llegar al Valhalla para pelear al lado de Odín. En base a esto nació Vinland Saga, una historia que relatará el camino de Thorfinn, un niño que, sumergido por la venganza, dejó atrás las enseñanzas de su padre para vivir siendo un esclavo en libertad. La primera temporada se puede llegar a ver como un shonen común. Un adolescente, emo, vengador, malhumorado, gritón, busca la venganza por la muerte de su familia. ¡Qué original! Prácticamente en cada capítulo sucede una batalla y a primera vista se ve que es un anime consistente, pero nada del otro mundo. Eso, hasta que termina el prólogo y le cae un golpe de realidad a los espectadores. Ahora, prácticamente no hay luchas y la trama se vuelve lenta. Esa épica historia de guerras vikingas se convirtió en el Farming Simulator 2016. ¿Qué le pasó a la serie? ¿Empeoró? ¿Está mal adaptada? ¿Perdió el foco? Pues la verdad es que no. Vinland Saga sigue siendo la misma, mantiene el mismo concepto, solo que está representado de una manera diferente. Y tal como mencioné al principio del video, esta no es una historia de vikingos que toca temas como la violencia o la libertad. Es una historia que quiere reflejar a la violencia y la libertad, que toma a los vikingos como un recurso para representar su mensaje. Y esto lo hemos venido viendo desde el principio, nunca fue algo nuevo. En la primera temporada tenemos a Thorfinn, un pendejo que quería imitar la grandeza de guerrero que había escuchado que un día fue su padre, sin saber las consecuencias que puede traer serlo. Su padre, Thors, intenta guiarlo por el buen camino, enseñándole que realmente no tiene enemigos, que nadie los tiene. Pero una vez su padre muere, Thorfinn comprende que un verdadero guerrero no necesita de una espada, sino que de dos, y se dedica a hacer todo lo contrario a las enseñanzas de su padre. Termina convirtiéndose en un asesino experto sumergido por la venganza, teniendo a todos como sus enemigos, acabando con cualquiera que se le interponga en su objetivo, sin importar que si fueran guerreros o no. Para él eran simples peones que lo ayudarían a conseguir una batalla con Askeladd. Y aunque Thorfinn no lo supiese, acabaría convirtiéndose en un esclavo. Fue él mismo el que se puso las cadenas. Bajo su propia voluntad, se puso bajo las órdenes del pirata que asesinó a su padre. De hecho, hasta en una ocasión se burla de una esclava porque ella no es libre y él sí lo es. Que podría matar a su amo y ser libre si tuviera la valentía necesaria. Pero no se da cuenta de que está en la misma posición. Podría simplemente haber acabado con Askeladd tal como él le contó que lo hizo con su padre, o simplemente tomar el consejo de Thors, pero decidió seguir con el camino de la venganza. Pero Thorfinn no era el único. Constantemente en la serie nos muestran que todos necesitan algo para seguir adelante. Tal como dijo Askeladd, todos son esclavos de algo. Thorfinn, como mencionamos, es esclavo de su deseo de vengar la muerte de su padre. Askeladd de la necesidad de proteger a Gales, la tierra donde vivió su madre, aun si esta perjudica su reputación, su riqueza, a sus subordinados, inclusive su propia vida. Thorkel es esclavo de las guerras y las batallas, aun si esto implica traicionar a su nación o incluso a su amigo. El rey Sweyn es esclavo de la corona y el poder, y es por eso que el único en entender ese concepto fue Thors, lo que lo hizo convertirse en un verdadero guerrero. No es esclavo de nada y no necesita de una espada ni depende de la violencia. Eso podría bastar para hacer una buena serie, con un buen argumento, pero no. Vinland no se queda ahí. Vinland hace un trato especial distinguiendo a los protagonistas. Aquellos que protagonizan esta primera parte están atados a un legado, son descendientes de la grandeza. Thorfinn es hijo del guerrero más fuerte jamás visto, Thors, el troll de Yom. Askeladd es el último descendiente de Arturius, rey de Britania, y Canute es hijo del rey de Dinamarca, el rey Sweyn.
Y tampoco es casualidad que la época en la que está basada esta historia es la Edad Media, en donde los reinos que hay son los sucesores del mayor imperio que haya visto la humanidad hasta ese entonces, el Imperio Romano. Estos tres personajes son los pilares de Vinland, y aunque Askeladd solo estuvo durante el prólogo, es aquel que más influiría en los caminos de Thorfinn y Canute. Askeladd es el responsable de construir el sendero de venganza y esclavitud que tomaría Thorfinn, y que Canute adquiriera la personalidad de querer ser el nuevo rey, destronando a su padre, y paradójicamente lo logra acabando con la vida de sus padres, la de Thors, la de Svein, el padre biológico de Canute, y con Ragnar, su padre sentimental. Posterior a su muerte, estas acciones repercutirían en la segunda temporada, y apreciamos cómo Thorfinn y Canute toman caminos antagónicos, convirtiéndose en opuestos, con un Thorfinn vacío, que le arrebataron su único deseo, lo único que le llenaba. Thorfinn había moldeado la venganza para formarla parte de sí, y sin ella, no era nadie. Y Canute, el que lo poseía todo y ambicionaba aún más, el nuevo rey de Inglaterra, mata a su propio hermano para adquirir más poder. Por lo que luego de la muerte del pirata, tanto Thorfinn como Canute empezarían a seguir los pasos de sus padres, adquiriendo su filosofía. En el episodio Juramento podemos ver cómo a Thorfinn le atormentan sus pecados, se dirige a un horrible lugar en donde todos se matan incansablemente. Es en donde Thorfinn habitaba antes, un sitio en donde todos eran sus enemigos, por ello decide nunca más volver ahí y cargar con el peso de todas aquellas muertes que causó por su sed de venganza. De hecho, como símbolo de esto, carga a Einar, quien sufrió un ataque que acabó con todo su pueblo y su familia debido a personas que actuaban como Thorfinn lo hacía, lo que refleja que mantendrá en su espalda el peso de la culpa. Pero seguirá adelante, creciendo como persona, protegiendo a los suyos y dejando atrás a la violencia, ya que está comprendiendo que un verdadero guerrero no necesita de una espada. En cambio, a Canute vemos que al igual que su padre, cae esclavo de la corona, tomando acciones que solo su padre haría, pareciéndose cada vez más al rey Svein, a quien tanto había despreciado. Por lo que es asombroso ver cómo Askeladd influyó en estos personajes, cómo intercambiaron de personalidad. Thorfinn logró liberarse internamente y Canute se esclavizó. Hasta se puede ver dicho cambio en sus miradas. Pero con la muerte de Askeladd no solo los llevó a actuar como sus padres, también se llevaron algo de él. Por ejemplo, para el pirata el fin justificaba los medios. Acabó con un pueblo completo para ocultarse de Thorkel, ya que era necesario para cumplir con su meta, el de convertir al príncipe en rey para salvar a Gales. Y para Canute, matar a su propio hermano o atentar contra sus propios ciudadanos quitándole sus tierras y matándolos si se interponen es un precio justo a pagar para poder cumplir con su objetivo de crear un paraíso en la tierra. En cambio, Thorfinn adquirió ese odio que poseía Askeladd por los vikingos, por su forma de ser y la violencia que radicaban, violencia que Thorfinn dejó atrás para encaminarse al rumbo que su padre quería que tuviera desde el inicio. Camino que se ve reflejado en el primer ending, el cual la letra de la canción es como si Thor se le estuviera aconsejando a Thorfinn desde el más allá. Les recomiendo que lea la letra completa, pero aún así quise destacar estas líneas. Vuelve a hacer tu camino, vuelve a hacerlo. Las decisiones de días pasados crearon tu futuro. No estás solo, acércate a la luz y atraviesa la oscuridad. Los días alegres pronto vendrán. No hay camino que se pueda recorrer sin cicatrices. Nadie nace solo para ser herido. Haz el bien para ser bueno. Adéntrate en los mares turbulentos y atraviesa la oscuridad. Solo mira hacia adelante. Todo esto refleja el camino hacia la luz que debe tomar Thorfinn, su viaje a la libertad, su viaje a Vinland. Pero, ¿qué es Vinland? ¿Y por qué la obra se llama así si la mayor parte del tiempo ni siquiera se está en ese sitio? Vinland es el lugar ideal, en donde la tierra es fértil y no existe el esclavismo. Vinland es donde tiene que llegar Thorfinn. Thorfinn tiene que ser Vinland. No puede llegar simplemente, ya que esas tierras son un lugar libre de esclavos, y Thorfinn lo es. Thorfinn no podía ir, ya que era un esclavo de sus sentimientos de venganza, y luego pasa a ser un esclavo físico, un esclavo real. Y aunque suene un poco tonto, me hace recordar a una frase que creo haber escuchado en Thor Ragnarok. Dice que Asgard la conforman sus habitantes, no el lugar, y es por ello que el viaje de Thorfinn
es de superación, de dejar atrás lo que fue y crecer como individuo, por lo que en dicha tierra prometida no debe ser ideal para ti. Tú debes ser ideal para Vinland. Es por eso que al principio de la obra nos lo nombran, es un sitio que el protagonista sabe que existe, en cambio decide no tomarle mayor importancia y centrar su vida en otra dirección. Con todo esto, el autor quería reflejar algo más de que si es posible cambiar. ¿Es posible que Thorfinn deje atrás su odio? Por supuesto, el autor quería plasmar más bien la idea de ¿quieres cambiar? El hijo de Thor siempre tuvo la posibilidad de cambio a su disposición, y cuando finalmente dejó atrás ese odio, ya no puede ser completamente libre, porque fue vendido como un esclavo, tal como estamos viendo en esta segunda temporada. Por ello, más que un lugar, Vinland es la representación del ser mejor, del progreso, de ser un verdadero guerrero, y la serie lo refleja como la travesía mental y física por la que Thorfinn debe pasar. De hecho, al principio el autor quería empezar en este arco, el de la granja, que la historia partiera con Thorfinn siendo un esclavo basándose en la historia del rey Olaf, el cual comenzó siendo un esclavo, representando la típica historia de progresión del protagonista, que de no tener nada, poco a poco fuera surgiendo. Pero mejor decidió tomar otro rumbo, comenzar con un Thorfinn libre, para que perdiera su estado de libertad. Pero, aún habiendo sido libre, hubiera gastado su vida viviendo como un esclavo, y cuando se liberó de las cadenas que se autoimpuso, fuera sometido ahora por cadenas físicas. Y es por todo esto que Vinland Saga tiene mucho más que ofrecer que peleas, enfrentamientos y batallas, y aunque sean parte de esta, no conforman todo lo que lo hace ser uno de los tres grandes del seinen. Por eso es que termina siendo irónico que el concepto más potente que quiere dar el autor con esta obra, o sea, el de dejar atrás la violencia, termine siendo lo que más piden algunos, la violencia. Es por esto que mi finalidad con este video era mostrar que la esencia y el mensaje de Vinland Saga siempre ha sido el mismo, solo que el autor lo está interpretando de distinta manera. Está desarrollando todos aquellos conceptos con los que inició en la primera temporada: la violencia, el esclavismo, la libertad, la guerra, el arrepentimiento. Esto es Vinland Saga, la travesía de Thorfinn, el camino a su libertad, su viaje a la superación, asumir los golpes de la vida y sembrar su propio destino, despojarse de la violencia y dejar de lado el odio, caminar por el sendero de su padre y abandonar su espada, para aventurarse en lo más profundo del océano, para que así pueda llegar a Vinland y finalmente convertirse en un verdadero guerrero. Y llegamos al final del video. Si te gustó, dale a like y suscríbete, culiao, para ayudar a este humilde canalcillo. También visita mi perfil para ver más contenido. Y eso. Chao, culiao.